Oscuridad. Eso fue lo primero. Un abismo sin forma, donde el tiempo parecía detenerse y el aire era tan denso que cada respiración era una lucha. No había arriba ni abajo, solo la opresión de la nada absoluta. Estaba suspendido en un líquido tibio y fétido, rodeado de paredes vivas y pulsantes, con un latido monstruoso resonando en mi pecho. El eco de ese latido era como un recordatorio constante de mi fragilidad, de mi humanidad atrapada en algo mucho más grande y aterrador que yo. Esta era mi prisión, el vientre de un gran pez, una consecuencia de huir de Dios. No era solo una celda física, sino una cárcel para mi espíritu, un lugar donde mis pensamientos rebotaban sin cesar, sin escapatoria. Solo, asfixiándome, recordé mi hogar, el llamado a ir a Nínive y mi negativa. Las imágenes de mi vida anterior pasaban ante mis ojos, la calidez de mi casa, la voz de Dios, mi terquedad al rechazar su mandato. Huí de la misericordia, de mi propósito, y terminé en una tumba viviente. El silencio era ensordecedor y la soledad, absoluta. Me di cuenta de que mi huida no solo me había alejado de mi destino, sino que me había enterrado en vida. El mar, mi escape, se convirtió en mi captor. Las olas que antes prometían libertad ahora eran muros infranqueables, y el rugido del agua era un canto fúnebre para mi esperanza. Me di cuenta, puedes huir de tu llamado, pero nunca de aquel que lo da. No importa cuán lejos corras, la voz que te creó siempre te encontrará, incluso en las profundidades más oscuras. En esa oscuridad mi vida se repitió, mi ira, mi prejuicio, mi huida. Cada error, cada decisión tomada por miedo o por orgullo, se presentaba ante mí como un juicio silencioso. Había elegido el juicio sobre la compasión y ahora era juzgado. Sentí el peso de mis acciones, el dolor de haber cerrado mi corazón a la misericordia que yo mismo necesitaba. La oscuridad me oprimía y comprendí el costo de la rebelión. No era solo el castigo físico, sino la distancia de todo lo que alguna vez me dio sentido y esperanza. Mi arrogancia me había llevado aquí, a las profundidades. Había creído que podía decidir mi propio destino, pero solo encontré ruinas y vacío. No solo estaba atrapado en carne, sino en mi propio corazón endurecido. Era prisionero de mi orgullo, de mi incapacidad para perdonar y aceptar el perdón. Solo entonces comencé a ver la verdad de mi situación. En la más profunda oscuridad, una chispa de comprensión surgió. La prisión más dura no era la del pez, sino la que yo mismo había construido dentro de mí. Y en ese momento, supe que aún había esperanza, si era capaz de rendirme y buscar la luz. El llamado fue claro y resonante. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad. Yo retrocedí. Nínive era el enemigo, indigna de misericordia y compasión. Mi miedo y prejuicio construyeron muros en mi corazón. Me convencí de que Dios debía estar equivocado, que su plan no era justo. Huí a Jope, abordé un barco hacia Tarsis, desesperado por escapar de la voz que me perseguía sin cesar. Pero no puedes huir del Dios que manda tanto la tierra como el mar, ni de su voluntad. Mi sueño fue destrozado por el caos, una oscuridad repentina que cayó sobre nosotros como un manto pesado. El rugido del viento y el estruendo de las olas me despertaron de golpe, y supe de inmediato que algo terrible se avecinaba. Era una tormenta enviada por Dios, una furia desatada que parecía querer tragarse el mundo entero. El cielo se partía con relámpagos, y la lluvia caía como si nunca fuera a detenerse. El barco era sacudido como un simple juguete en manos de fuerzas mucho más grandes que nosotros. Cada ola amenazaba con romperlo en pedazos. Incluso los marineros más experimentados, endurecidos por años en el mar, entraron en pánico. Se aferraban a la esperanza, orando a sus dioses, suplicando por misericordia mientras la madera crujía bajo sus pies. El capitán, con el rostro marcado por la preocupación, me encontró entre la confusión. «Invoca a tu Dios», me gritó, desesperado por cualquier salvación. Yo sabía la verdad en mi corazón. Esta tormenta era por mí. Era el resultado directo de mis decisiones y mi huida. Los marineros, buscando respuestas, echaron suertes. El destino señaló mi culpa sin lugar a dudas, y todos los ojos se volvieron hacia mí. Confesé con voz temblorosa: «Yo adoro al Señor, el Dios que hizo el mar y la tierra. Estoy huyendo de Él, y por eso nos ha alcanzado esta tormenta».
El miedo en sus rostros se transformó en asombro y temor reverente. «¿Qué debemos hacer contigo para que el mar se calme?», preguntaron, buscando una solución desesperada. «Échenme al mar», respondí con resignación. «Sé que esto es mi culpa. Solo así encontrarán paz». Los marineros dudaron, luchando contra la idea de sacrificarme, pero la tormenta solo empeoraba, amenazando con destruirnos a todos. Finalmente, con gran pesar, me arrojaron por la borda, entregándome a las profundidades embravecidas. Al instante, el mar se calmó. El viento cesó y las olas se apaciguaron, como si nunca hubiera habido tormenta. Mi rebelión había puesto en peligro a todos a bordo, pero mi rendición, mi aceptación de la culpa, trajo paz y salvación a los demás. Me hundí en las aguas profundas, tragado por las consecuencias de mis elecciones, enfrentando la oscuridad y el silencio del abismo, preguntándome si alguna vez volvería a ver la luz. El pez me escupió en tierra firme. Mi cuerpo temblaba, cubierto de sal y arena, exhausto pero vivo. Sentí el peso de la experiencia, el miedo y la soledad, pero también una extraña sensación de alivio. Había sobrevivido a la oscuridad de las profundidades, y ahora, por fin, podía respirar de nuevo. La luz cegadora del sol me envolvía, el aire fresco llenaba mis pulmones. Era como si el mundo me diera una segunda oportunidad, un nuevo comienzo. Cada rayo de sol era un recordatorio de la misericordia que había recibido y de la responsabilidad que ahora pesaba sobre mis hombros. El llamado de Dios vino de nuevo. Esta vez, su voz era clara y firme. «Ve a Nínive». No había espacio para dudas ni excusas. Esta vez obedecí, sabiendo que no podía huir de mi destino ni de la misión que se me había encomendado. El viaje fue largo y duro. Atravesé desiertos abrasadores y caminos solitarios, sintiendo el cansancio en cada músculo. Pero cada paso era una expresión de gratitud por la gracia recibida y una oportunidad para reflexionar sobre mi pasado y mi propósito. Al llegar a las puertas de Nínive, mi mensaje era simple y directo. Dentro de 40 días, Nínive será destruida. No era fácil proclamar palabras tan duras, pero sabía que la verdad debía ser dicha, sin adornos ni rodeos. Era una advertencia, sí, pero también una invitación al cambio. No era solo un anuncio de juicio, sino una oportunidad para que la ciudad reconsiderara su camino y buscara la misericordia de Dios. No era solo un heraldo de la perdición, sino un portador de esperanza. Mi voz, aunque temblorosa, llevaba consigo la posibilidad de redención, de un futuro diferente si elegían escuchar y cambiar. Mientras las murallas de Nínive se alzaban ante mí, el miedo regresó. La magnitud de la ciudad y la tarea me abrumaban, pero el poder de Dios me dio resolución. No estaba solo. Su fuerza me acompañaba. Yo era solo el mensajero. El mensaje le pertenecía a Dios. Mi deber era entregarlo con fidelidad, sin importar la reacción de quienes me escucharan. Entré en la ciudad, decidido a entregar la palabra. Cada paso dentro de Nínive era un acto de fe, una muestra de confianza en el propósito divino. Mi rebelión pasada se convirtió en el fundamento de mi obediencia. Lo que antes fue miedo y huida, ahora era convicción y entrega total. Caminé hacia las puertas de la ciudad, listo para lo que me esperara. Sabía que el futuro era incierto, pero mi corazón estaba firme. La verdadera prueba estaba a punto de comenzar. Frente a mí se abría un nuevo capítulo, uno que pondría a prueba mi fe, mi valor y mi obediencia. Nínive era abrumadora, grandiosa, poderosa y corrupta. Sus calles bullían de vida y arrogancia. La crueldad y la idolatría estaban por todas partes. El esplendor de la ciudad disfrazaba una profunda podredumbre. Grité en los mercados: «Dentro de 40 días Nínive será destruida». Al principio fui ignorado, burlado, descartado, pero persistí, mi mensaje inalterado. Lentamente la curiosidad reemplazó la risa. La preocupación reemplazó el desprecio. La simplicidad y certeza de la advertencia comenzaron a inquietar a la ciudad. Una semilla de miedo, y quizás de sabiduría, fue plantada. El corazón de la ciudad comenzó a agitarse. La palabra estaba echando raíces. Entre la multitud estaba Rina, una viuda marcada por la adversidad. Ella escuchó mis palabras y respondió con arrepentimiento, rasgando sus ropas,
sentándose entre cenizas. Su humildad conmovió a sus vecinos. Su dolor era contagioso. Un acto de fe encendió un movimiento. El arrepentimiento se extendió de casa en casa, ricos y pobres por igual. El milagro no estaba en mis palabras, sino en los corazones que se volvieron. Rina se convirtió en un símbolo de esperanza. El cambio comienza con los humildes. La verdadera transformación comienza con un corazón quebrantado. La noticia llegó al rey de Nínive. Vio a su pueblo con cilicio y ceniza, y se conmovió. Con humildad, dejó su trono, se vistió de cilicio y se sentó en el polvo. Decretó un ayuno en toda la ciudad. Incluso los animales se unieron al luto. Que todos se aparten del mal, mandó. ¿Quién sabe? Quizás Dios se arrepienta. El rey guió a su nación en arrepentimiento, esperando misericordia. El ritual externo no era nada sin un cambio verdadero. El destino de Nínive estaba en las manos de un Dios que apenas conocían.